La paz de Dios con ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas. Soy Dunia Molina y estamos en meditación. Como siempre, buenas noticias para ustedes. Hoy comparto con ustedes el amor a Jesús. Vea qué importante, porque muchas veces nos gusta hablar del amor de Jesús, del amor de Dios. Cuánto Dios nos ama y es hermoso descubrir su amor. Pero en esta ocasión vamos a hablar del amor a Él. Cuánto nosotros le amamos. Y traigo para compartir con ustedes de la historia de dos hermanas, más bien tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Eran tres hermanos, personas de fe y muy buenos amigos de Jesús. Vivían en una pequeña aldea llamada Betania, a unos kilómetros de Jerusalén. ¿Recuerdan un poco la historia de Lázaro, aquel muchacho que había muerto? 4 días después Jesús lo resucitó, que nos cuenta las Sagradas Escrituras que hasta olía mal ya. Pues hablamos entonces de estos tres hermanos, pero vamos a enfocarnos hoy en las dos hermanas, en Marta y María. ¿Qué sucedió con estas mujeres? Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios en San Lucas 10, 38, 42. Dice la palabra así: Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, pocas cosas, o más bien una sola, es necesaria. María eligió la mejor parte y no se le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire qué interesante esta historia. En San Juan nos cuenta en el 11, versículo 5, que Jesús quería mucho esta familia, que quería mucho estos hermanos. Y entonces llega esta visita inesperada quizás, ¿verdad? A lo mejor no había previo aviso, ¿verdad? Llegó Jesús, es posible que llegó con los discípulos, es posible que llegó con su gente, ¿verdad? Y llegaron a la casa. Y como es natural, digamos, esta mujer, Marta, que era así un poco impulsiva, mire, Marta corrió a recibirlos. Y como les digo, ¿qué hace uno con una visita así? Pues inmediatamente pensar: ¿qué voy a darles? ¿Qué voy a ofrecerles? ¿Cómo atenderles? Y eso fue lo que hizo Marta. Dice la palabra entonces que corrió y empezó a atenderles, empezó a sus quehaceres. ¿Qué necesito? ¿Qué les voy a cocinar? Si era hora del almuerzo o de la cena, pero algo había que prepararles, algo había que hacerles para esas visitas, y más que era su amigo, ¿verdad? Con toda su gente. Así que encontramos entonces esta mujer hospitalaria, encontramos estas dos hermanas con diferentes actitudes. Vea qué interesante. La primera reacción de Marta es servirles, ofrecerles algo, quizás algo de comer. Marta era una mujer hospitalaria, les decía, y muy práctica. Y se ocuparía entonces de todos los invitados que estaban ahí o de todas las personas que llegaron. Se ocupaba de atenderles bien, preocupada por sus quehaceres. ¿Qué dice la palabra de María? María, su hermana, se sentó a los pies del Maestro, se sentó a los pies de su amigo, se sentó a escuchar la palabra. Para María, de los labios de su amigo, de Jesús, siempre había una palabra que estar atento para escucharlo, y que había mucho que aprender de él. Se sentó entonces a escuchar la enseñanza de aquel que le había salvado. Esas son las grandes diferencias de estas amigas de Jesús, de estas mujeres de fe, vamos a decir. Y dentro de esto entonces encontramos, yo le diría más bien, la fe con obras.
¿cierto? Y eso es lo que San Pablo también nos dice, ¿verdad? Que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces vamos a encontrar en esta familia, en estas dos mujeres, la fe y las obras puestas ahí juntas, ahí juntas. ¿Cuál es entonces la situación que se da? ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso es malo ser hospitalario? ¿Acaso es malo atender bien y ofrecer un vasito de agua o un vasito con fresco o una cenita o unos bocadillos? ¿Qué fue lo que se dio, o más bien ese regaño cariñoso de parte de Jesús? ¿Cuál es entonces? Fue la actitud de Marta. Vamos a encontrar entonces, o vamos a decirlo, que las dos actuaron bien. Las dos, al oír al Señor, pues ambas, una se puso a ver cómo atenderlo y la otra se sentó a los pies del Maestro. Estaba entonces, lo que estaba mal o lo que había que criticar es la actitud, no el servicio. Que quede muy claro esto, ¿verdad? Es la actitud de Marta, no es el don del servicio, no es el don de ser hospitalario, de ser atento, de ser generoso, de pensar en que estos hermanitos vienen cansados, vienen con sed o necesitan descansar, necesitan estar cómodos, y ella se encargó, sino la actitud de ella. Haz algo y no estés criticando, podríamos decir, ¿verdad? Trabaja, pero sin renegar, porque es ahí donde sucede esto. La respuesta de Jesús la dejaría sin palabras, ¿verdad? María ha escogido la mejor parte. Y te dejo 3 puntitos importantes sacados de ese tema. Número 1, sé hospitalario. ¿Ve? Marta era una gran anfitriona. El problema era la actitud de ella. Renegó. Hey, maestro, no te importa que yo lo esté haciendo solo. Si tú te toca hacer algo, hazlo sin renegar. Tu actitud debe de ser con alegría, servir con alegría. Y número 2, elige la mejor parte. Jesús alabó la actitud de María porque ella escogió lo mejor, lo bueno. Que el servicio a la obra del Señor no nos haga olvidar del Señor de la obra. Tengamos cuidado entonces de no descuidar lo primero, la adoración, la alabanza, la meditación, la oración, la actitud de estar primero ante los pies del Señor, que dice San Lucas 12:31, que lo demás será añadido, vendrá por añadidura. Así que esa debe ser nuestra actitud. Y número 3, aprende más de Jesús. No te canses de aprender de esta persona. Quizás diría Marta, pero ha venido ya otras veces, ya nos hemos encontrado con él, ya sabes el mensaje. María no se cansaba de escuchar al Maestro. Aprende cada día de la palabra de Dios, aprende, escudriña las Escrituras, aprende cada día a escuchar al Maestro. El Señor tiene una palabra nueva para ti a través de la Eucaristía, quizá, a través de la reunión de grupo, aunque sea por Zoom, siempre hay una palabra a través de su palabra, que es viva, que es eficaz. Así que te dejo estos 3 puntitos, hermano, y ánimo cada día, recordándote siempre que Dios te ama.